La falta o el exceso de ciertas hormonas en el organismo puede ayudar a diagnosticar desde trastornos en los ovarios, síndromes premenstruales, la infecundidad, irregularidades menstruales y hasta la falta de sueño. Por eso los desequilibrios que pueda mostrar un examen de hormonas ayudan a dar respuesta a esas enfermedades y curarlas. Tiene frío, calentura, le cuesta respirar y no aguanta el dolor de garganta. Conozca de primera mano si lo que sufre es gripe, resfrío o alergia y sobre todo cómo atacar ese padecimiento. Si ve los colores desteñidos, visión muy borrosa y le cuesta ver de noche, podría ser que le esté iniciando una catarata. Los ingredientes de los espárragos fortalecen nuestros tendones, ligamentos y cartílagos, a la vez que eliminamos el exceso de toxinas y evitamos la inflamación, la mejor manera de prevenir el estreñimiento y las hemorroides. Usuarios podrán pagar los buses con tarjeta y contar con buenas paradas. Estudios demuestran la eficacia de las técnicas de la medicina china, solas o combinadas, en el tratamiento de la presión alta. Vamos a conocerlas. ¿Cómo deben pagarle el 12 de octubre? Conozca los detalles. Le tenemos información útil para toda la familia en el inicio de la semana. Quédese con nosotros. Y estamos mal, ¿verdad? Buenos días y feliz inicio de semana, y como dijo nuestro compañero Cristian, quédese con nosotros que tenemos la mejor información durante las 2 siguientes horas. Como es de costumbre, y empezamos con buena información, viene la época lluviosa y con esta los terraplenes, y esto es pan de cada día, y en las carreteras hay que tener mayor cuidado, pero le tenemos buenas noticias porque el Instituto Tecnológico de Costa Rica, junto con 2 entidades más, están mapeando cuáles son las zonas de mayor peligro para que usted, señor conductor o conductora, pele el ojo. Los desastres naturales llegan sin avisar. Arrasan con todo a su paso. Destruyen todo a su alrededor. Precisamente por este motivo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en alianza con otras instituciones, crean un proyecto donde usted podrá consultar si su vivienda o el terreno que quiere comprar se encuentran en una zona vulnerable a deslizamientos u otros factores de riesgo. La red lo que pretende es precisamente prevenir a las personas por medio de capacitaciones. Eso en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias. Como le decía Melissa, este proyecto es un proyecto internacional que es auspiciado por la ONU en coordinación con México y la región. El objetivo principal es la prevención, la educación. Y es que construir vivienda es un proyecto que lleva años de esfuerzo. Por esto, en ese estudio usted también podrá consultar si alguna falla sísmica atraviesa su lugar de residencia. Toda la información estará accesible en una página web de manera muy sencilla. Link en donde ustedes, la población, yo y todos los demás, podemos hacer clic y lo que va a aparecer son diferentes cejillas con información estratégica. Este proyecto presentará la información de todo el territorio nacional y se estima que estará listo en pocos meses. Muy valiosa esa información, y a veces nos lesionamos y dejamos que esa lesión pase en los años y no nos la vemos. ¿Qué puede hacer esa lesión vieja en nuestro cuerpo? Aquí le contamos. Si cuando tenías 25 años tuviste una lesión de tu rodilla, no te la trataste adecuadamente, esas lesiones pueden ir provocando una degeneración de tu cartílago articular. Entonces, si no se arregla en el momento, puede ser que en el futuro, como te decía, la cirugía o el tratamiento vaya a ser mucho más complicado que si te lo trataras. Las consecuencias a nivel de la columna son, como te decía, los tratamientos mucho más prolongados e inclusive hasta una cirugía para hacer la resección del disco herniado y que se te convierta en una cirugía bastante grande, un poco más complicada, y te provoque más incapacidad en tu trabajo y en tus actividades de la vida diaria.
Y las gradas de los autobuses se pueden convertir en algo muy peligroso para aquellas personas que tienen algún tipo de limitación. Y es por eso que el Consejo de Seguridad del Transporte ya está poniendo normas y regulaciones para los autobuses. Doña Doris es usuaria de autobús. A diario utiliza este medio de transporte y tiene una queja en particular. Las gradas de algunos autobuses son casi imposibles de subir o de bajar. Sí, hay algunos buses y algunas empresas donde el bajar sobre todo es muy difícil. La puerta de atrás es muy incómoda, es muy alta y muy poco fácil para nosotros que ya vamos centrados en años y que o cuando uno baja con tacones, sí, con un bebé, con una carga. Según datos del Consejo de Transporte Público, en Costa Rica hay un total de 17,000 unidades de autobús, entre los servicios regulares y especiales. Todas las unidades deben cumplir con una medida específica en la huella y en la contrahuella en sus gradas, para permitir que los usuarios puedan utilizarlas para entrar y salir del autobús. Va a ser importante tener claro cuál es nuestra geografía, cómo funciona, qué tipo de aceras tenemos, qué tipo de calles tenemos, para poder saber cuál va a ser la altura de la contrahuella en una grada. Cada día más los costarricenses estamos ampliando nuestro horizonte de vida. La población se ha venido envejeciendo. Y eso implica entonces que un adulto mayor, su huella es más bajita, o sea, al dar el paso. Para poderles facilitar en los buses, tendremos nosotros que pedir buses que tengan esa característica. Se estima que 47 de cada 100 costarricenses utilizan el servicio de autobús para transportarse. Señora, ¿padece usted de colitis? ¿Constantemente sufre de estos episodios y usted dice, ay, ¿será lo que estoy comiendo? ¿Sabe que el origen de esta enfermedad también es emocional? ¿Algún conflicto que usted haya tenido y que no ha resuelto del todo o no se resolvió bien? La terapia floral promete ayudarle con esa colitis que puede ser emocional o de otro origen. Una de las principales afectaciones que tenemos actualmente son las colitis. Y quienes las padecemos generalmente somos las mujeres. Nosotras podemos pensar en que la colitis es una enfermedad completamente física, pero en realidad lo que la provoca son las emociones, la impaciencia, el corre-corre de cada día, si el almuerzo me quedó bien o no, si el trabajo que tengo que entregar, el susto que las cosas no me salgan bien en general. En el sistema digestivo no solamente digerimos la parte alimentaria, sino que también las emociones. Hablando desde la terapia alternativa, podemos pensar que las emociones también se nos atrapan porque es posible que no hayamos tenido la posibilidad de digerirlas. Así es que hablando de medicina alternativa, hablando de la terapia floral del sistema Bach, por ejemplo, del sistema de flores de Costa Rica, esta es una fórmula que nos va a ayudar impresionantemente con los síntomas. Nos vamos a sentir mejor, la impaciencia va a ceder un poco más, vamos a tener más claridad de lo que tenemos que hacer, vamos a adquirir las metas de una forma más tranquila y vamos a poder inclusive tener la capacidad de poder decir qué nos molesta. Muchas veces nos tragamos la emoción y esa emoción queda dándonos vuelta. Por supuesto que la terapia floral debe ser acompañada de la terapia psicológica para que la persona lleve un acompañamiento en el sentido de, bueno, qué es lo que sucede, qué es lo que le está afectando más, cuáles son sus emociones, qué es lo que nunca ha dicho. Por ejemplo, esta lleva una de las flores que se llama Impatiens del sistema de Bach o Bach, y es algo que nos va a ayudar
a tener más tranquilidad, a no andar corriendo apuradísimo y entonces toda esta sensación de que da mucha tensión a todo el cuerpo. La agrimonia es otra de las florales que es como un antiansiolítico en general. Estas fórmulas también se pueden personalizar porque puede ser que la fuente emocional que me esté provocando la colitis no sea la misma mía que la de otra persona. Se pueden personalizar perfectamente. Y recuerde que este 12 de octubre es feriado de pago no obligatorio. Además, si cae martes, miércoles, jueves o viernes, se traslada al próximo lunes. Este viernes 12 de octubre es feriado de pago no obligatorio, según lo informa el Ministerio de Trabajo. Hay características en este tipo de feriados que debemos tomar en cuenta. Respecto a la forma de pago, que por ejemplo si el pago es semanal o el pago de mi salario es diario, si yo no lo trabajo, el patrón no está en la obligación de pagarme ese feriado, ¿verdad? Porque yo no lo estoy trabajando. Pero si sí lo tengo que trabajar, entonces ahí mi patrono simplemente me lo paga de forma sencilla. Si mi modalidad de pago es quincenal o mensual, el feriado ya me incluye el pago de ese día, ¿verdad? Durante la quincena. Pero si yo lo trabajo, ¿verdad? Porque mi patrono me pide que yo lo trabaje, entonces en esos casos mi patrono tiene que pagarme el día doble porque estoy trabajando en feriado. Cuando este tipo de feriados son martes, miércoles, jueves o viernes, se deberá trabajar ese día y el disfrute se trasladará al lunes siguiente. O empresas donde se dedican a ventas, distribución de materiales, distribución de alimentos, y que si es necesario que un lunes todos vayan a trabajar, pues ahí se le da un plazo de gracia para que le puedan dar el feriado a cada trabajador. Recuerde que todas las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar de los días feriados. Si mi patrono me obliga a trabajar y si el trabajador dice yo no quiero ir a trabajar porque quiero aprovechar ese día para realizar este tipo de actividad, el patrón no lo puede obligar. Todo está debidamente respaldado por criterios del Ministerio de Trabajo. Tengan claro que siempre las disposiciones del Ministerio de Trabajo van a aplicar tanto para los trabajadores públicos o privados, que no va a haber ningún tipo de distinción, y que tengan claro que cada feriado el disfrute de cada feriado es un derecho de todos los trabajadores. Las empresas no pueden obligar a las personas trabajadoras a laborar en los días feriados, sean de pago obligatorio o no. Y los buses es el servicio de transporte más utilizado por toda la ciudadanía. Lo que se está buscando es mejorar el servicio de este transporte público, es decir, mayor seguridad, el pago que sea electrónico, sectorizarlo, y en eso se está trabajando. Todos coinciden, el país debe apostar a modernizar el transporte público, lo que significa cambiar en varios aspectos. Uno de los más importantes es el método de pago, ampliar la forma a los medios electrónicos. Primero es que es necesario, es una necesidad contar desde ya con el pago electrónico. Ahora bien, aquí lo que hace falta es acuerdo entre las partes, que nos pongamos de acuerdo entre empresarios, usuarios, que es lo más importante. Tenemos que seguir siempre defendiendo al usuario acá. El usuario es el que lleva la batuta en esto y entidades de gobierno. Es un proceso que no es un proceso que se puede implementar de la noche a la mañana. Y de esta forma lo hemos tomado. Nos hemos sentado con gobierno, con Banco Central, con ARECEP, en una mesa conjunta donde se está definiendo cuál es el camino y creemos que, bueno, aunque es un avance lento, estamos más cerca de hace algún tiempo de lograr ese objetivo. Para la aplicación de esta forma de pago hay varios detalles que se deben tomar en cuenta. Uno de ellos es quién asume la comisión bancaria. Mucho mejor para seguridad, principalmente del chofer, porque arriesgan mucho la vida, ya han matado a muchos, o sea, sería mucho mejor. Yo creo que no funcionaría, porque los ticos nos complicamos mucho la vida. Necesitamos que esto se eche a andar ya de una vez. Pero son cosas que no se hacen a nivel de empresa, sino que se hacen a nivel nacional. Y entonces necesitamos que el gobierno dicte las pautas para que todos vayamos en ese camino. Aseguran que el pago electrónico dentro de la modernización del transporte público es el primer paso antes de pensar en otros, como la sectorización. El proceso de modernización del servicio de buses incluye lo que nosotros llamamos la sectorización, que es una reorganización de todas las rutas de autobuses por sectores. Y eso lo que significa y lo que busca es que la menor cantidad de buses lleguen al centro de San José. Los sectores están ya definidos, los subsectores también, ya el país está sectorizado. Lo que tenemos que definir es cuáles son los mecanismos para mejorar
la forma en que el usuario se traslada al centro de San José. Hoy tenemos una serie de rutas radiales que llegan a un centro que es San José y esa forma es la que tenemos que cambiar. Las empresas encargadas del transporte aseguran que la sectorización en realidad inició desde hace 18 años. Está San José y todos los buses llegan a San José, a pesar de que ya los estudios indican que no toda la gente viene al centro de San José. A pesar de que vamos para otro lugar, tenemos que pasar por el centro de San José, entonces esa cantidad de buses genera gran congestionamiento en el centro. Hoy en día el desplazamiento no es tal, entonces tenemos que cambiar nuestro sistema y hacer ese cambio significa una modernización del transporte, crear nuevas rutas, cambiar el tipo de unidades que tenemos, crear rutas alimentadoras, rutas troncales, nodos de integración. Hace muchos años debe haberlo hecho porque se congestiona mucho el centro, entonces si usted lo tira más a la periferia, entonces ya los buses no hace que se haga tanta presa aquí en el centro de San José. Es menos buses de aquí, el centro de San José, menos presa y menos pelota. Lo que se busca es que la experiencia de viajar en bus sea interesante para que cada vez más personas lo tengan como opción. Por eso la seguridad y comodidad son importantes. En seguridad, en lo que es asaltos, la incidencia ha bajado montones, el tema de verificación de accidentes de tránsito, verificación de cualquier tipo de evento que se dé durante el día, además de estar monitoreando a nuestros operadores, nos permite brindar seguridad. También hemos tratado de mejorar esa experiencia de viaje con la colocación de sistemas que permitan la conexión inalámbrica a través de Wi-Fi en distintas rutas del país. Y por supuesto venimos trabajando también en lo que son avances tecnológicos en el tipo de unidad que se está utilizando. Para que realmente haya un mejoramiento en el sistema de buses necesitamos dar infraestructura exclusiva o prioritaria para que garanticemos que el servicio de buses va a tener mejores tiempos. Entonces eso significa generar carriles exclusivos en los casos en los que podamos hacerlos y en otros casos carriles prioritarios. Según las estadísticas, por mes se reportan unos 700,000 usuarios usando los buses como medio de transporte en Costa Rica. Y si está cursando el 5º año, mucha atención porque la Universidad Hispanoamericana tiene un compromiso con estos estudiantes y quiere ofrecerles la facilidad de que ustedes aprueben estos exámenes. ¿Cómo? Apoyándolos con cursos de matrícula gratuita. Así que si usted está cursando este 5º año, aproveche porque la universidad le va a ayudar en la materia de matemáticas, estudios sociales, biología, español e inglés. ¿Cuándo son las lecciones? Serán del 15 al 27 de octubre y se ofrecerán en la sede de Llorente de Tibás. El único requisito para los interesados, comprar un folleto por materia, les recuerdo las materias, estudios sociales, biología, español, inglés y matemáticas, y el valor tiene de 3.500 colones por materia. Ahí está el teléfono en pantalla, que es el 2241-9090, y hasta el 12 de octubre tiene tiempo, desde hoy hasta el 12 de octubre, es decir, hasta el viernes, toda esta semana. No se quede sin su espacio para que pueda reforzar conocimientos y aprobar los exámenes. Así que en buena hora, la Universidad Hispanoamericana tiene este beneficio para los estudiantes de 5º año. ¿Y las aulas a las huelgas? ¿Qué le parece? Sí, y es que en estas huelgas han habido actos de violencia que pueden atentar contra la seguridad laboral de muchísima gente. ¿Sabe qué es lo que pasa, Ítalo? Que muchos de estos manifestantes andan con sus uniformes. Exactamente. ¿A qué se expone si usted está identificado con una empresa? Mucha atención. ¿Una fotito, un video? Cientos de trabajadores salen a diario a las calles a apoyar la huelga contra el plan fiscal. Muchos de ellos portando el uniforme de la empresa a la que representan. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se salen de control? ¿Qué repercusión puede tener para un empleado el exponer de manera negativa la imagen de la institución en que trabaja en medio de actos inapropiados? La imagen de la empresa, la imagen de una institución, pues tiene un valor ciertamente comercial, y precisamente cuando yo como trabajador visto el uniforme de esa empresa o institución, pues estoy representando a esa institución, de manera que mi conducta puede generar repercusiones negativas hacia la imagen de ese empleador, y a partir de ahí ese empleador va a poder establecer una responsabilidad disciplinaria del colaborador.
La mayoría de empresas establecen algún tipo de política interna sobre el uso del uniforme para efectos precisamente de evitarse problemas relacionados con el uso de su imagen. Sin embargo, en ausencia de esta política, no es que la empresa o institución no pueda hacer nada. Al ser manifestaciones donde los trabajadores pues utilizan su tiempo de trabajo para participar de la huelga, podría haber una repercusión o una responsabilidad individual de la persona por la conducta que está ejerciendo, digamos el daño, no sé, a una patrulla, a una puerta por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Evidentemente él va a tener una responsabilidad individual si se lograra demostrar que cometió un delito o un daño, sino que además su empleo podría estar en riesgo en el sentido de que involucró la imagen de esa institución, se vio afectada frente a la opinión pública y a partir de ahí pueden venir medidas, más aún si la institución a la que pertenece ya tiene una sentencia donde la huelga se ha declarado ilegal. Usted como ciudadano tiene derecho a manifestarse, pero evite involucrarse en situaciones de violencia, irrespeto o atropello a los derechos de los demás. Y es a partir del mes de octubre cuando las empresas de seguridad empiezan a detectar más billetes falsos. Y es que a los ladrones les gustan octubre, noviembre y diciembre para tratar de meter estos billetes. Por eso que se va a hacer una inversión muy grande para tratar de que ese dinero falso no llegue a sus manos. Entre las carreras, los vueltos, los billetes de varias denominaciones y los descuidos, es común que aparezcan billetes falsos. Por eso los bancos, como el de Costa Rica, afinan sus mecanismos para detectarlos. El Banco de Costa Rica ha hecho una inversión bastante alta en tecnología, buscando siempre anticiparnos a los falsificadores de billetes. Eso nos ha permitido garantizarle a nuestros clientes una gran seguridad en cuanto a los billetes que nosotros dispensamos, sobre todo en cajeros automáticos, evidentemente a nivel de cajas también. Estos mecanismos están en las ventanillas, las que reciben a los clientes. Con esto se reduce la posibilidad de que un billete falso llegue al cajero o se lo den a una persona. Si el billete falso es detectado, el banco lo retiene y lo saca de circulación. Podemos tomar un billete auténtico y uno no auténtico para ver las diferencias que existen. Aquí estamos ante la presencia de un billete auténtico y uno falso. Podemos ver a nivel del hilo de seguridad, en que es el billete bueno, vemos que al movimiento la parte interna de ese hilo flota o se mueve. Esa es la seguridad más sencilla para cualquier ciudadano de poder identificarla. Este otro es un billete falso. Si vemos el hilo, definitivamente que no hay ningún movimiento. Es justo en los últimos 3 meses del año cuando aumenta la circulación de billetes falsos en Costa Rica. Por eso desde los bancos le piden atención a las personas para que no caigan en timos. La primera recomendación es que sean desconfiados, sobre todo cuando están transando sumas altas de dinero o muchos billetes. Es importante que desconfíen, porque si hay muchos o algunos comercios que tratan de introducir billete falso a la economía. Revisen las seguridades de los billetes, sobre todo el hilo de seguridad. Es la seguridad más sencilla de identificar en un billete y está al alcance de cualquier ciudadano. Aunque ande rápido o no tenga tiempo, siempre saque el rato para revisar bien los billetes que le dan. Yo soy así. ¡Qué culebrón! ¿Y cómo lo disfrutamos aquí en Repretel y todo Costa Rica? Pero bueno, ahora nos vamos a abocar a hablar de las hormonas y cuando definitivamente tenemos falta o exceso de ciertas hormonas pueden provocar diferentes situaciones en nuestro organismo y por eso la importancia entonces de tener un recuento de nuestras hormonas. Hoy está con nosotros el doctor Alejandro Kopp, quien nos va a hablar y nos va a guiar sobre este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Doctor, el recuento hormonal, ¿en qué consiste y para qué nos ayuda? No, es realmente muy importante. Las hormonas son sustancias que circulan en el organismo y las podemos medir dichosamente para verificar precisamente eso que usted mencionaba, si hay un exceso o hay una deficiencia.
Inclusive las hormonas se pueden medir no solo en la sangre, se pueden medir en la orina, se pueden medir en otros fluidos como la saliva inclusive. De ahí que tenemos varias formas de cuantificar si el nivel de hormonas es el adecuado para cada persona. Sin embargo, es importante resaltar que para establecer el diagnóstico de una enfermedad, el nivel de hormonas no es lo único que se necesita, ni en algunos casos lo más importante, sino que debe haber toda una congruencia entre lo que llamamos la clínica, es decir, lo que el paciente refiere, los síntomas y también lo que el médico detecta en el examen físico. O sea que es un conjunto de elementos que se utilizan para llegar a un diagnóstico de alguna enfermedad endocrinológica. Ahora, doctor, digamos que uno oye muchísimo, es que me mandaron el examen de hormonas, me tengo que hacer el conteo de hormonas, entonces uno dice, ¿en qué casos verdaderamente a uno le mandan ese tipo de recuento, de examen? Sí, es correcto. Inclusive es importante resaltar que cuando hablamos genéricamente de hormonas, estamos hablando de una gran cantidad de sustancias porque el sistema endocrinológico tiene muchas glándulas. A veces se relaciona más que todo hormonas con los problemas de la menopausia o los problemas ováricos en la mujer, pero hormonas tenemos de muchas glándulas, entonces hay que especificar qué tipo de hormonas es la que queremos medir. Cuando estamos valorando problemas de tiroides, pues obviamente vamos a medir las hormonas que regulan el eje de la tiroides. Pero si vamos a hablar de problemas de la salud de la mujer, pues sí, hay algunas hormonas que se utilizan para evaluar el funcionamiento principalmente de los ovarios. Bien, doctor, ¿le parece si vamos a repasar algunos de los síntomas de desequilibrio hormonal, verdad? Y que a lo mejor pues también nos pueden indicar y ayudar para resolver cada uno de los problemas. Por ejemplo, vamos a iniciar con los trastornos en los ovarios. ¿Cuándo aparece un desequilibrio hormonal que vaya a influenciar a nuestros ovarios? Sí, los ovarios son órganos muy importantes porque tienen básicamente dos funciones. Tenemos la función de la fertilidad, que es fundamental, y también la función propiamente de la producción de las hormonas. Cuando queremos evaluar algunos de estos dos trastornos, un trastorno en la fertilidad o un trastorno en el funcionamiento de los ovarios, pues vamos a medir no solo las hormonas que se producen directamente en los ovarios, sino también hormonas que regulan el funcionamiento de los ovarios. Y eso nos va a permitir establecer a dónde está ese trastorno, si es específicamente en el ovario o en las otras glándulas que regulan ese funcionamiento. En este caso, por ejemplo, ¿qué examen le mandarían a uno para ese recuento? Bueno, como le decía, es la determinación del nivel de las hormonas. El ovario, la parte fundamental de la hormona que se produce es el estradiol. Entonces podemos medir niveles de estradiol para verificar si hay un normal funcionamiento. Pero hay otras hormonas que se producen en otras glándulas, que es una glándula muy importante como la glándula pituitaria, que se conoce también como hipófisis, que son hormonas que se conocen como FSH o LH, que también su medición nos va a permitir establecer si es el ovario o es la glándula hipófisis la que está teniendo algún problema que se traduce en un mal funcionamiento de los ovarios. Ahora, ¿cuán frecuente, verdad, son los trastornos en los ovarios por un desequilibrio hormonal y cuáles son esos trastornos más frecuentes? Bueno, siempre que hay un problema de fertilidad, hay que valorar si es un problema propiamente hormonal, ¿verdad? Claro que hay otros aspectos que pueden tener que ver con la fertilidad, pero la parte hormonal es fundamental. Lo mismo con los trastornos en el ciclo menstrual. Un ciclo menstrual que sea regular, que sea en una cantidad de días fija, es un signo de que el sistema endocrinológico está funcionando adecuadamente. Pero cuando hay trastornos de ciclos muy largos o ciclos muy cortos, debe investigarse si hay o no algún tipo de trastorno en ese sentido. Ahora, usted mencionó reglas irregulares, que también mucho nos preguntamos si son síntoma, ¿verdad?, de un desequilibrio hormonal. Usted decía reglas, digamos, que duren más días o menos días, pero ¿qué pasa cuando la regla no viene o viene repetitivamente? Sí, eso es uno de los síntomas más frecuentes. Usualmente cuando una regla dura más de 45 días entre un periodo y otro, hay que investigar si hay algún tipo de trastorno.
porque no es normal que la regla no venga. Claro. De ahí que definitivamente hay que hacer una investigación y parte de esa investigación es medir los niveles hormonales. Hay otros tipos de estudios que se deben de valorar, pero la medición de las hormonas es una de las cosas que nos va a permitir encontrar una causa. Cuando a uno le dicen vaya y mídase las hormonas, digamos a nivel en un hemograma o yendo, ¿verdad?, hacerse un examen de sangre, ¿son varias hormonas? ¿Tienen un genérico ahí? ¿O específicamente nos dicen hay que medirse el estradiol, como dijo usted, o hay que medirse tal o tal otra, o la hipófisis, qué sé yo? La recomendación es medir las hormonas que uno sospecha que puede haber alguna alteración. Y para eso la sospecha va a depender de los síntomas que tenga la persona o de los antecedentes. De ahí que medir hormonas de forma global sin tener una guía de qué es lo que queremos medir no es la recomendación. Es decir, la idea es que si hay alguna sospecha, porque la persona tiene algún síntoma específico, porque tiene antecedentes específicos, pues vamos a medir esas hormonas que estamos buscando. Bien, doctor, en el caso, por ejemplo, como vemos aquí, sensibilidad, el dolor de mamas, que uno dice no puedo ni tocarme y ni se diga cuando va a llegar la regla, ¿esto pudiera tener alguna relación con este desequilibrio de hormonas? Es interesante, este síntoma es un síntoma que muchas veces aparece en lo que conocemos como el síndrome premenstrual, que es una condición relativamente frecuente, es mucho más frecuente en mujeres jóvenes, en adolescentes o mujeres jóvenes que tienen no solo este tipo de molestia, de dolor a nivel mamario, sino que puede haber otro tipo de sintomatología, inclusive síntomas emocionales, síntomas también de irritación a nivel de los órganos genitales. Y anteriormente se asociaba que era un trastorno propiamente en los niveles hormonales. Y por eso algunas veces se hacían mediciones para establecer si era más bien un exceso o una deficiencia. Pero ahora sabemos que muchas de estas molestias no es tanto por el nivel hormonal, sino por una sensibilidad específica de cada persona que lo hace más sensible a niveles que en la gran mayoría de los casos son normales. Bien. Pasemos de capítulo y vámonos a ese cansancio que a veces padecen muchas mujeres y que incluso les cuesta hasta el sueño, doctor. ¿Esto tiene, digamos, injerencia el desequilibrio hormonal? El cansancio definitivamente es uno de los síntomas más frecuentes y desgraciadamente es un síntoma muy inespecífico porque hay una gran cantidad de padecimientos que pueden dar esto. Pero el cansancio definitivamente es algo que nos debe hacer buscar cuál es su causa. Por eso el interrogatorio del médico para encontrar otros síntomas asociados al cansancio nos puede dirigir hacia dónde está el problema. Pero definitivamente trastornos de la tiroides, trastornos precisamente de otras glándulas, inclusive la diabetes, que es una de las enfermedades hormonales más importantes, pueden producir cansancio. O sea que el cansancio por sí solo no lo vamos a poder establecer fácilmente, sino que necesitamos otros síntomas que nos orienten por dónde puede estar el problema del cansancio. Bien, doctor, aquí vámonos con un tema que es nuestro, porque de repente muchas mujeres dicen, en la noche, aquellos sudores que de repente se me empiezan a venir que nunca había tenido, y muchas reportan que es un bochorno como que viene de aquí para arriba, ¿verdad? ¿Esto tiene influencia? ¿Las hormonas tienen influencia con esto? ¿Lo provocan? Estos síntomas que se conocen como los síntomas vasomotores, que es precisamente esa sensación de un calor que asciende, que produce sudoración, enrojecimiento y que principalmente se presenta en las noches, es uno de los síntomas más característicos de la deficiencia del estradiol, que es precisamente la parte propiamente de los síntomas propios de la menopausia, ¿verdad? Que son síntomas que son muchas veces muy incómodos y que disminuyen la calidad de vida de las mujeres y que es un síntoma muy específico de ese trastorno y que no solo la medición de las hormonas, sino los trastornos en la regla,
y los otros síntomas que se asocian a este periodo, pues nos van a permitir establecer si es esta la causa de este problema. Bien, doctor, tenemos nuestra línea abierta en el 88820606 y ya ingresan. Y la primera pregunta es una muchacha de 25 años que dice que se operó hace año y medio para no tener bebés, pero resulta que desde la operación, o sea, hace un año y medio, no tiene la regla. Y que si esto se puede deber a esta cirugía. Es bastante joven. Sí, definitivamente es muy joven y la falta de la regla en una mujer de esta edad es totalmente anormal. Normalmente la cirugía para evitar nuevos embarazos, que se conoce como salpingectomía, no debería por qué alterar el funcionamiento de los ovarios. Sin embargo, desgraciadamente vemos que en algunas ocasiones este tipo de cirugía predispone o favorece a que haya un trastorno ovárico más temprano. No es inmediato y por eso en el caso de esta paciente que nos consulta sería muy raro de que sea esa la causa. La recomendación es que debe investigarse mediante mediciones hormonales y mediante una historia clínica y un examen físico completo la razón por la falta de su menstruación. Ahora, doctora, hay otra muchacha que también es bastante joven que nos escribe y nos dice que básicamente cuando está tomando pastillas para planificar, o sea, anticonceptivos, realmente la regla le baja como debe ser, pero donde deja de tomar las pastillas, no tiene regla. Sí, eso es una de las consultas más frecuentes, porque precisamente las pastillas anticonceptivas lo que hacen es dar niveles hormonales que sean similares a los normales y eso permite que se regule la regla. Y por eso tomar pastillas anticonceptivas muchas veces es uno de los tratamientos que se utilizan cuando hay trastornos hormonales. Lo importante en este caso no es solo dar un tratamiento, es establecer cuál es la causa de por qué había un trastorno hormonal que no permitía tener un ritmo regular para poder establecer si ese es el único tratamiento o requiere de algún otro tratamiento adicional. Bien, otra señora nos escribe, en este caso no es tan joven como la primera, pero también se hizo la esterectomía y no ha tenido la regla posterior a esto. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué debo hacer? ¿Me debo hacer algún examen? ¿Debo recuperar esa regla? Es decir, ¿qué hago? Sí, si la cirugía fue la histerectomía, es decir, la extracción del útero, definitivamente ahí ya no va a haber regla. Ahí sería lo normal. Sí, exacto, porque estamos quitando el órgano que es donde se produce la menstruación. Si la cirugía es únicamente para evitar los embarazos, o sea, la salpingectomía, si es un trastorno inmediato, definitivamente es poco probable que sea relacionado, pero ante esta situación de falta de menstruación, definitivamente requiere de una evaluación hormonal. Perfecto. Doctora, hay otra señora que nos escribe, ya tiene 60 años y dice que todavía tiene muchos síntomas menopáusicos, que si verdaderamente es normal que a los 60 todavía siga padeciendo de esta sintomatología. Sí, eso es una pregunta también muy frecuente. Obviamente todas las mujeres van a tener respuestas diferentes. Sí, claro, claro. Lo habitual es que los síntomas vasomotores, los síntomas climatéricos de los que hablábamos, en promedio es entre 2 y 5 años la duración de estos síntomas, pero cada vez vemos que hay mujeres que pueden durar 10 o hasta más años de presentar este tipo de síntomas. Entonces, en una mujer de 60 años, que asumimos que su menopausia fue alrededor de los 50, 51, que es lo habitual, todavía podría tener durante 10 o más años síntomas propios de la menopausia. O sea, podríamos a los 60 estar con este tipo de síntomas. Todavía hay un grupo de mujeres que pueden tener ese problema. Ahora, doctora, hablando de los periodos menopáusicos, la resequedad vaginal, ¿esta también es influenciada por el desequilibrio hormonal? Sí, esto es uno de los síntomas que puede ser más molestos, que no solo se presentan durante la relación sexual, sino que pueden ser síntomas espontáneos de picazón, sequedad vaginal y que van a requerir en algunos casos tratamiento porque afectan la calidad de vida de la persona. Y el tratamiento no solo va a ser un tratamiento sistémico que llamamos, que serían o pastillas o cremas a nivel de la piel, sino que puede ser un tratamiento a nivel local, es decir, un tratamiento con hormonas a nivel vaginal que permita recuperar esa lubricación normal que tiene la vagina de la mujer.
Bien, doctor, tenemos a otra amiga que nos está escribiendo, tiene 36 años, pero ella reporta que cada vez que le baja la regla, sufre de un cansancio tremendo y que además le baja la presión. Bueno, como mencionábamos, este síndrome que se conoce como síndrome premenstrual puede asociarse a diferentes tipos de manifestaciones. Lo característico es que es precisamente en los días previos a la menstruación y que una vez que baja la menstruación, los síntomas más bien mejoran o desaparecen, ¿verdad? Todo síntoma hay que evaluarlo, hay que investigar, hay que hacer un interrogatorio completo, hay que hacer exámenes para poder establecer si tiene o no relación con los problemas hormonales. Otra de nuestras amigas también es que cuánto se genera alrededor de este periodo natural nuestro de la menstruación, pero dice que previo a la regla le viene un dolor, una migraña tremenda y reporta también que tiene dolor de ovarios y que al final muchas veces no le baja la regla. Todos los síntomas que puede presentar una mujer en este periodo, hay que buscarles esa causa, ¿verdad? Okay. Como les decía, hay una gran cantidad de síntomas que pueden asociarse a este problema que conocemos como el síndrome premenstrual, pero no podemos asegurar que sea el único o la única causa. El dolor definitivamente es un síntoma que amerita una evaluación. Y no solo con exámenes hormonales, exámenes de sangre, sino muchas veces con estudios de imágenes y principalmente el examen físico, que ahí probablemente es el ginecólogo el que va a tener una mayor capacidad de explorar, examinar a esta paciente para poder determinar si esos síntomas son únicamente por esta condición que conocemos como el periodo premenstrual. Correcto. O si hay otra causa que lo justifica. Doctor, quisiéramos que nos recomiende, porque tenemos otra chiquilla de 19 años que nos escribe, que dice que desde marzo, estamos en octubre, desde marzo no le baja la regla. Ella se hizo un examen para ver si estaba embarazada, es negativo totalmente. Entonces, ¿qué consejo? ¿Qué debería de hacer ella ahora? Sí, bueno, yo creo que resaltar eso que se mencionó, de que siempre la principal causa de ausencia de la regla en una mujer joven y que está sexualmente activa es la posibilidad de un embarazo. Claro, claro. Y eso es lo primero que hay que descartar. Una vez que se descarta esa posibilidad, pues sí, definitivamente hay que investigarlo. Hay trastornos hormonales que tienen que ver con la prolactina, que es una causa también muy frecuente, pero definitivamente requiere de exámenes. Decir cuál examen debe hacerse tal vez es un poco arriesgado porque, como le decía, lo importante es tener claridad de cuáles son la totalidad de los síntomas, los hallazgos en el examen físico para ir dirigidamente a buscar si es un problema de la tiroides, si es un problema de los ovarios o si es otro tipo de hormonas o otra causa lo que está provocando la ausencia de esta menstruación. Bien, doctor, lo atacamos de preguntas y le agradecemos por habernos evacuado en todo. Y bueno, las hormonas hay que mantenerlas bien vigiladas entonces, y sobre todo cuando hablamos de nosotras las mujeres. Sí, yo creo que esto es muy importante. Las hormonas tienen acción sobre muchos órganos en el cuerpo, van a producir síntomas muy diversos y a veces no es posible determinar por un solo síntoma cuál es el problema, pero esa parte de la interacción con el médico, el interrogatorio, el examen físico es lo que nos va a orientar y vamos a poder ir a buscar exactamente lo que queremos encontrar. Excelente, doctor. Que pase un feliz día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos y Verónica está lista ya mismo. Vero. Ay, Pati, vamos a hablar algo, mi señora, que en esta época pulula por todo lado y lo que pasa es que a veces uno no sabe si lo que tiene es gripe, si lo que tiene es un resfrío o incluso lo que tiene es alergia. Para eso tenemos al experto, al neumólogo, el doctor justamente Luis Ugalde le iba a decir, doctor, que nos va a ayudar con el tema. Doctor, fríos, aguaceros, pululan los virus por todo lado, pero ¿cómo diferenciamos si es gripe, resfrío o alergia, doctor? Buenos días. Buenos días, Vero. Buenos días. Vieras que es una de las preguntas que más me hacen en la consulta y es algo que es muy interesante de tratar de diferenciar. Hay muchos síntomas que se parecen. Entonces hay algunas personas que dicen, es que todo el día estoy resfriado, todo el día estoy resfriado, todos los días estoy resfriado. Y resulta que pues cuando exploramos en la historia clínica, lo que tienen básicamente es una alergia o lo que tienen son otros síntomas, inclusive gastrointestinales, que hacen pensar que el paciente lo que tiene es un resfrío.
porque muchas veces se cataloga la creencia popular en el sentido de que el resfrío es trancazón de nariz, dolor de garganta, malestar, pero hay muchas enfermedades que pueden dar eso, hay muchas circunstancias clínicas, no solo el resfriado, pero... Ahora, por ejemplo, los síntomas de la influenza o mal llamada gripe como conocemos nosotros, Sí. ¿cuáles son esos primeros síntomas? Cuando una persona tiene influenza, lo que tiene es un malestar general y desarrolla también fiebre. Entonces, asociar lo que se llaman mialgias es el dolor en los músculos, el dolor en el cuerpo, toda esa sensación de malestar se representa cuando hay una infección viral. ¿Sí? Entonces, si eso nos ayuda a diferenciar, cuando un paciente lo que tiene, por ejemplo, es síntomas constantemente nasofaringios, sin molestias corporales, sin fiebre, entonces, bueno, vamos a ver, porque sí se pueden diferenciar. Hay algunas circunstancias que a veces sí nos hacen dudar o inclusive en la parte clínica nos hacen pensar y dice, bueno, se parecen, pero vamos a hacer un examen clínico, vamos a ver la faringe para ver si hay enrojecimiento, si hay motas blancas, vamos a escuchar los pulmones para ver si hay alguna otra hallazgo clínico que nos haga pensar en esto. Pero la diferenciación es en el ataque, en el estado general, como estábamos hablando. Lo que me preguntabas, que ¿cómo se puede diferenciar? Ataque al estado general, que significa que el paciente se siente mal. Dolor de cuerpo, dolor doctor, de cuerpo, hasta dolor las general, articulaciones. todo le duele, hasta el pelo. Las articulaciones y inclusive puede haber falta de aire, ¿ya? Y tos. Entonces, cuando tenemos ese combo, ese conjunto... Cartón lleno, dirían en mi pueblo. Cartón lleno. Entonces, sí tenemos una circunstancia de una infección y muy probablemente de origen viral. Pero cuando tenemos síntomas, sobre todo nasofaringios, ojo, no siempre es gripe, no siempre es gripe. Ahora, doctor, cuando lo que hay es esa tos persistente y además seca, que no se quita, ¿cómo se trata? Ok. La tos es un síntoma de lo más inespecífico que hay. Es cuando alguien dice tengo fiebre. Bueno, hay 1000 causas de fiebre. También hay 1000 causas de tos. Cuando hay una tos seca, persistente, que persiste por más de 2 semanas, eso sí hay que verlo. ¿Por qué? Porque no es solamente tomarse un jarabe para la tos. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que un paciente tiene reflujo gastroesofágico, ¿verdad? El reflujo es una situación donde sube ácido hacia la faringe, acá, y da una situación de malestar y el paciente empieza a toser. ¿Esos son agruras, doctor? No exactamente, pero entonces es que el ácido se devuelve, ¿sí? El ácido se devuelve por el esófago y llega hasta esta parte de acá. El paciente empieza a toser, a toser, a toser, a toser y consulta muchas veces con el neumólogo y cuando vemos dice, bueno, vamos a darle un tratamiento enfocado a la parte gastrointestinal y el paciente dice, bueno, pero vamos a ver, yo vengo por tos y me da algo para la parte gastrointestinal, sí. ¿No es cierto? Pongamos otro ejemplo, un paciente que tiene una condición de que fumo mucho y empieza con una tos. Y bueno, hay muchas toses que están ligadas más bien al consumo excesivo de tabaco o pacientes que tienen una tos relacionada con su trabajo o una tos que está relacionada con, por ejemplo, una infección crónica como por ejemplo la tuberculosis o una tos crónica que está relacionada con fibrosis pulmonar. Entonces, decirte cómo vamos a tratar una tos seca, hay que como escarbar un poco más, ¿verdad? Porque es un síntoma, lo que quiero decir es un síntoma muy inespecífico que pueden dar muchas enfermedades. Y doctor, cuando hay dificultad para respirar, esos pacientes que les cuesta, que no les llega el aire, ¿qué podría manifestar esto? La dificultad para respirar se llama disnea. Y eso lo que significa es que el aparato respiratorio está siendo insuficiente para dar el oxígeno que tu cuerpo necesita. Entonces, ¿por qué se da la falta de aire? Muchas veces el pulmón es responsable, sí, pero otras veces es el corazón, ¿sí? Y otras veces es otras circunstancias en las cuales el pulmón es víctima de otras enfermedades. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos una situación que se acumula agua en el pulmón. El pulmón podría ser que esté bien, ¿sí? Pero al acumularse agua en el pulmón le resta capacidad al pulmón para expandirse y da falta de aire. O tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. Eso es una condición por la cual al paciente le falta el aire aunque el pulmón esté bien. O tenemos condiciones pulmonares que hacen falta de aire. Por ejemplo, el asma. El asma, usted tiene un ataque de asma y le falta el aire. Pero también usted puede tener una bronquitis crónica, un enfisema, una fibrosis pulmonar y le falta el aire.
Entonces, la falta de aire también es en específico y hay que ver qué síntomas asociados tiene el paciente a la falta de aire para diferenciar de qué estamos hablando. Ahora, doctor, ¿cómo identificamos un resfriado común de algo que pueda ser más grave? ¿Cómo lo distinguimos? Tiempo. El resfriado común dura una semana, ¿verdad? Entonces es un estado viral, te sentís mal, puede ser que tengas un poquito de tos, fiebre, puede ser que tenga algunos síntomas asociados como descarga nasal, dolor un poquito de garganta, una semana. Eso es con todos esos síntomas, una semana. Si ya se prolonga más de esto, es un síntoma de la anuncia. Qué raro, ¿por qué? Porque normalmente en la mayoría de las personas va a durar una semana. Segundo, si los síntomas después de la tos persisten o se asocia a algo más, por ejemplo, un salpullido en la piel o molestias también a la hora por ejemplo, de orinar o de ir al baño o tener dolores asociados, cabeza, oídos, pérdida de audición, dificultad para ver yo. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la diferenciación principal es en los síntomas y el tiempo. Una vez que pasa la semana, deberías estar mejor. Doctor, ¿y cómo tratamos ese resfriado común? El resfriado común se trata con cariño, analgésicos, y soporte, ver que estés bien. Algunas personas necesitan reposo, se le da algún tipo de analgésicos, se hidrata bien al paciente, puede dársele algo para mejorar las flemas y ya. Pero no debería complicarse, doctor, ese resfriado. No debería complicarse, excepto en aquellas poblaciones que también tienen alguna situación extra de, por ejemplo, una enfermedad asociada. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos una paciente que tiene artritis reumatoide, o que tiene lupus, o que tiene cáncer, y se resfría. Bueno, las consecuencias es una son situación diferente a una persona que es totalmente saludable y le da un resfrío, ¿verdad? Entonces, el soporte es lo principal. Entonces, le das hidratación, le das tratamiento antiinflamatorio, le das tal vez algo para manejar las flemas, pero en una semana tiene que pasar. ¿Se puede evitar la gripe y el resfrío, doctor? Hay vacunas que nos pueden ayudar, que es para la influenza, ¿verdad? Hay vacunas que nos pueden ayudar, pero vamos a ver, las vacunas no son tampoco, digamos, un chaleco antibalas. Sí. Lo que nos va a decir es que nos ayudan a que si se presenta la enfermedad, se presente en una cuantía menor o que no se presente del todo. Pero digamos, la expectativa de decir, sí, me vacuné, nunca me voy a resfriar jamás en mi vida, eso no existe. Es irreal. Doctor Ugalde, muchísimas gracias. Encantado. Y más en esta época que están ahí esos virus y bacterias por todo lado. A cuidarnos. Muy amable, doctor. A la orden. Ítalo. Mi señora, con el paso del tiempo usted puede ver visión borrosa, colores desteñidos, tenga cuidado porque eso puede ser características de una catarata, pero para eso está con nosotros el oftalmólogo y cirujano Rolando Mora. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, gracias. Doctor, ¿cómo sabemos que tenemos catarata? Los primeros síntomas son muy sutiles. Generalmente la persona empieza a notar que empieza a bajar el contraste. Entonces con eso los colores ya no son de la misma viveza, las imágenes ya no son tan claras, pero es algo muy sutil que poco a poco va a ir aumentando en cantidad. Puedan tener problemas para manejar de noche. Entonces todo eso va a ir integrándose y poco a poco se va convirtiendo en algo más sintomático y más de alterar la calidad de vida. Ahora, doctor, aquí tiene un ojo. ¿Cómo va apareciendo la catarata en el ojo? ¿Cómo se vería una catarata también? Está genial, digamos. A mí me gusta comparar el ojo como la cámara de fotografías viejas. Las modernas ya son otros 100 pesos. Donde tenemos los lentes de la cámara, digamos, este es el lente principal que se llama la córnea. Ajá. Este es el segundo lente que se llama el cristalino y atrás está el rollo de la cámara que es la retina. Aquí para que lo vean, ahí estamos. ¿Verdad? Entonces, este lente que es el segundo lente que se llama el cristalino va a empezar a desarrollar una opacidad. Entonces, esa es la famosa telita que le dicen que se le hizo a uno, ¿verdad? No, es que, a veces se confunde. La telita es afuera. Exacto. Y eso se llama terigión. La mayoría de gente le llama eso catarata externa, pero el nombre correcto es terigión. Esto es completamente interno. Esto es lo que va detrás del ojo. Esto va detrás del ojo, el segundo lente del ojo se opacifica. Entonces es más interno y va a alterar la calidad visual importantemente. Y ahora, para que lo vean por atrás, por detrás del ojo se vería así exactamente. Exacto. Vamos a ponerlo acá. Así se vería. El primer lente, cuando trata de pasar los rayos de luz a través de acá,
va a chocar con una opacidad, entonces no se va a imprimir la foto a nivel del rollo de la cámara. Ahora, mucha gente que dice, bueno, yo me pongo nada más unos anteojos y se me quita. Ese es el gran problema, porque cuando tenemos opacidades de este tipo, por más medida que se pueda poner externamente, eso no va a llegar a pasar a través de esta luz. Entonces no va a mejorar en gran cosa. Ya hay una lesión ahí. Ya hay una lesión que hay que tomar una solución. ¿Qué tan ciego me puede dejar una catarata? La catarata hoy en día es la primera causa de ceguera en el mundo, prevenible. Correcto. En el mundo. Entonces la OMS está generando una serie de programas para poder aumentar el volumen de cirugías de catarata alrededor del mundo, por lo mismo. ¿Qué tratamiento se da cuando está apareciendo esa catarata, doctor? En general, los primeros síntomas de catarata, la gente ni siquiera lo va a ir manejando. Podríamos intentar gafas sin ser una gran solución. Definitivamente el tratamiento de la catarata hoy por hoy es la cirugía. O sea, ¿verdad? Es ir a la cirugía. Sí, hay veces que dicen que la macrobiótica, que unas gotitas, que medicamentos, que pastillitas. No hay nada de eso. Definitivamente, actualmente lo que sí está demostrado que cura la catarata, porque es curable, es la cirugía. Doctor, antes la operación de catarata era muy dolorosa. Hasta me acuerdo de ver a mi papá acostado. Ahora ya no es así. Todo ha cambiado enormemente. Ahora básicamente solo se usan gotitas de anestesia. Es un procedimiento con una máquina especial que hace una microincisión, es una incisión mínima, no lleva hilos, que antes tenía que llevar hilos, y se hace alrededor de 15 a 20 minutos. ¿Sale caminando el paciente? Sale viendo también del paciente. ¿Cuáles enfermedades están ligadas con la catarata, doctor? La principal, la que más se asocia, generalmente la catarata más frecuente es la catarata que se da con la edad. Entre más vivamos, más posibilidades de desarrollar catarata. Sin embargo, la diabetes es una enfermedad que estos pacientes tienden a desarrollar catarata más temprano que las personas que no lo son. Qué interesante, doctor. Ahora, si yo tengo catarata, me operé, ¿me puede volver a salir esa catarata? No, esto es curable. Es curable. Completamente, porque estamos sustituyendo este lente y vamos a introducir un lente intraocular para sustituirlo. Y estamos cambiando de esto a esto. Exacto. Esto es lo que va a reflejar la luz, exactamente. Exactamente. Doctor, ¿la catarata está asociada con dolores de cabeza? Sí, porque la persona hace más esfuerzo para ver. Puede generar dolor. Sin embargo, el principal síntoma siempre son visuales. Ahora, esa persona que tiene catarata, pero tal vez no se la ha visto, ¿es recomendable que maneje de noche? No, porque el contraste baja completamente. Entonces, su capacidad visual para manejar de noche se va a ver muy limitada. ¿Es común que una persona joven sufra de catarata? Sí, claro. De hecho, hay cataratas hasta en niños, las cataratas congénitas. ¿Cómo se trata una catarata en niño, doctor? Generalmente, si ya tiene imposibilidad visual importante, hay que operarlo. Al niño tan pequeño como sea, hay que operarlo, porque el niño está en un proceso de desarrollo visual. Entonces, si no tiene buen estímulo visual o buena luz que entre al rollo de la cámara, eso va a hacer que cuando su etapa adulta tenga muchas limitaciones visuales. Doctor, ¿qué examen hace usted para saber si hay que operar o no? Básicamente es un examen oftalmológico, es visitar al oftalmólogo. El oftalmólogo en su consulta diaria está valorando todos los aspectos para poder decidir si es oportuno o no operar. Ya lo había recalcado usted, doctor, no se puede volver a formar una catarata después de operado. A veces lo que pasa con los lentes, dependiendo del material del lente intraocular, que pueda sufrir una pequeña, que se dicen que se ensucia, se opacifica un poquito. Entonces le llaman que se volvió a hacer la catarata, pero eso generalmente se soluciona fácilmente con un rayo láser, se limpia y se acaba el problema. ¿Cuáles son los cuidados posoperatorios? Un paciente operado de catarata, como las técnicas son tan modernas, ya no llevan las parches que se llevaban completamente parchado el ojo, no se podía ni mover, no. El paciente puede mover su cabeza, puede hacer ciertas situaciones cotidianas sin hacer esfuerzos pesados, como agacharse, levantar pesado, cosas de estas. Que usted al súper no puede levantar las bolsas. Pero estar en su casa, hacer sus cosas cotidianas. Usted sigue su vida. Prácticamente. Ahora, doctor, tal vez a las personas mayores ¿la edad es un inconveniente para poder operar de catarata? No, más bien aquí estamos hablando de calidad visual. Al adulto mayor hay que darle un estímulo visual y ellos pueden llegar, yo he operado pacientes de 105 años, pero recordemos que el mundo es visual. Entonces un adulto mayor, su visión le ayuda incluso a su desarrollo de sus actividades diarias. Incluso podemos disminuir su incidencia de caídas o fracturas de cadera porque ya está viendo mejor.
Así es. ¿Hay algún ejercicio tal vez para el ojo para evitar catarata, doctor? No. La catarata básicamente es la edad o alguna enfermedad asociada que nos va a facilitar esto. Como te dije, la cura de la catarata es la cirugía. Doctor, muchísimas gracias. Y, bueno, gracias a ustedes. Y si tiene catarata hay que operarse, así de fácil. Así es. Y actualmente hay tecnologías que lo permiten. Muchísimas gracias, a usted. En este momento, 9 en punto de la mañana, y vamos a ir a las noticias de cada hora. Y al regresar, ideas para consumir espárragos y medicina china para que a usted se le controle la presión. Ya volvemos, esta es su casa, la Casa de Giros. Espárragos, ¿cómo no va a incluirlos en la dieta si fortalece tendones, ligamentos, levanta el sistema inmunológico y además son deliciosos y los cosechamos en nuestro país? Y acá tenemos dos expertos en la materia para ahondar sobre el tema. Tengo a mi lado a la doctora en nutrición Silvia Garita, muy buenos días. Buenos días. Y también al productor de espárragos Freddy Fernández. Muy buenos días, don Freddy, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Beneficios de los espárragos, Silvia. ¿Qué es lo que trae de beneficio a nuestra vida y a nuestra salud consumir espárragos? Bueno, los espárragos son un vegetal que nos aportan pocas calorías, pero tienen muchos nutrientes. Los espárragos nos van a dar vitaminas como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Y aparte también nos van a dar lo que son ciertos minerales. Minerales como el hierro, el calcio, el fósforo, el magnesio, el zinc. Y algo muy interesante es que tienen potasio, y el potasio nos ayuda muchísimo para evitar la retención de líquido, ¿verdad? Porque es diurético. Entonces todo esto nos ayuda y además son fuentes de antioxidantes que nos evitan lo que son a combatir los radicales libres que nos producen enfermedad. Vean qué lindos que se ven esos espárragos en cámara, don Freddy. ¿Cuánto nos rinde un rollo de espárragos? Normalmente los espárragos se comercializan en rollos de medio kilo. ¿Esto es medio kilo de espárragos? Medio kilo de espárragos. En este caso, que son espárragos de calibre grueso, hay en promedio 20 espárragos por cada rollo de medio kilo. Y vean este otro. Cuando tenemos espárragos delgados, estos espárragos tienen entre 30 y 35 espárragos por cada rollo de medio kilo. De esa manera uno puede calcular cuántos espárragos requiere para la cantidad de personas que van a consumir el plato que vamos a preparar con los espárragos. ¿Cómo se cultivan los espárragos, don Freddy? Bueno, los espárragos es un cultivo relativamente complicado y simple. Nosotros tenemos que traer variedades híbridas, que son estas, que son las que producen la primera calidad, las cuales en su mayoría provienen de la Universidad de California en los Estados Unidos. Traemos la semilla y encargamos a una empresa que está en Cartago, en Aguacaliente, Cartago, que se llama Villaplan, la cual nos prepara los almácigos. Una vez que tenemos los almácigos preparados, preparamos el terreno y hacemos la siembra. Generalmente se siembran 22,000 plantas por hectárea y hay que esperar a que crezcan durante todo un año. Al año se corta todo el follaje de la planta y 10 a 12 días después empiezan a aparecer los turiones, que es lo que son los espárragos. Esos turiones se cosechan por 2 o 3 semanas porque todavía la planta es una planta débil y se deja por otros 6 meses que crezca el follaje. A los 6 meses, o sea, cuando la plantación tiene más o menos un año, 7 meses, se vuelve a cosechar, ya esta vez se cosecha por 1 mes y se vuelve a dejar. La tercera vez, 6 meses después, ya se puede cosechar por 2 meses. En la literatura dice que la vida de una plantación de espárrago es de aproximadamente 10-12 años. Nosotros tenemos plantaciones de 15 años, las primeras que hicimos, y todavía están saludables, de manera que todavía no podemos decir cuánto va a durar la vida de un espárrago. Está en proceso en este momento. Está en proceso. Freddy. Como curiosidad, los espárragos tienen plantas hembra y tienen plantas macho. Las plantas macho producen los espárragos más gruesos, las plantas hembra producen los espárragos más delgados, pero tienen vida más prolongada las plantas hembra
que las plantas macho. Por eso, después de cierto número de años, la producción de una parcela comienza a ser más delgada, no por agotamiento, sino porque hay mayor predominancia de plantas hembra. Qué curioso, don Freddy. Ahora, Silvia, ¿cómo aprovechamos esta delicia en nuestra cocina? Sí, claro. Bueno, como les decía, los espárragos son muy beneficiosos para nuestra salud y por eso es muy importante incluirlos, ojalá si se puede, lo más seguido en nuestra alimentación. Como acá vemos, ¿verdad? Podemos incluirlos de diferentes formas. Están prepararlos solitos, así asados, ¿verdad? ¿Qué le hiciste a esa preparación? Esto para prepararlo lo que se hace es poner en un sartencito los espárragos con un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Se tapan y se dejan ahí 8 minutos. Para que no le quede, digamos que le queden al dente, que no le queden ni muy duritos ni demasiado suavecitos, ¿verdad? Y esto ya después uno le puede hacer una salsita o también lo podemos incluir en las ensaladas, ¿verdad? Como ven acá. O hacer preparaciones un poquito más elaboradas como esta pasta que tiene espárragos. Entonces hay muchas formas en que los podemos consumir en nuestra alimentación. ¿Los espárragos me ayudan a sacar toxinas del cuerpo? Sí, por lo que le decía anteriormente, que son fuente de potasio y el potasio es diurético. Entonces nos ayuda a orinar un poquito más y eso es muy beneficioso para las personas que tienden a retener líquido. Excelente, Silvia. Después de cosechar los espárragos, llegué y me los llevo para la casa. ¿Los refrigero, don Freddy? Sí, bueno, los espárragos inmediatamente después de cosechados nosotros les hacemos un tratamiento con agua fría. ¿Por qué? Porque ellos traen lo que se llama el calor del campo. Si nosotros no los enfriamos empiezan a sudar y pierden mucho del agua que tienen. Entonces nosotros los llevamos a la planta y los enfriamos y hacemos los rollos estos que vienen envueltos en bolsitas plásticas. De esta manera los espárragos se deben mantener hasta que llegan al refrigerador donde uno los va a guardar. Lo importante es que siempre los espárragos deben estar en posición vertical, porque ellos tienen un fenómeno que se llama geotropismo negativo, o sea, ellos tratan de alejarse de la tierra. Entonces, si uno los pone acostados, empiezan a doblarse. Y entonces, en 2-3 horas que tengo uno los espárragos acostados, cuando los ves están totalmente doblados, deformes. Entonces, siempre es recomendable que desde el momento en que son cosechados hasta que se consumen, siempre estén... Como si fueran un ramito de flores, como entonces. Un ramito de flores. Bueno, en sí son algo como un ramo. Así es. Para la Navidad hace 2 años hicimos adornos navideños poniéndole aquí las flores estas doradas y plateadas. Y fueron adornos de Navidad preciosos con espárragos. Muy bien. Silvia, don Freddy, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y hacer este recorrido delicioso por los espárragos a sacarle más provecho en casa. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Pati. Bueno, vamos a hablar de la apendicitis, esto que es muy común que suceda y ese tremendo dolor abdominal, pero que si no le damos la atención necesaria, pudiera terminar en una peritonitis. Así que hoy vamos a examinarlo de lleno con el doctor Ariel Rivera, quien nos visita hoy. Doctor, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Quizá como para entender, doctor, ¿por qué el apéndice se inflama? Ok, el apéndice es un órgano que está al inicio del colon. Se inflama por diferentes motivos. Puede existir una infección respiratoria y produce a nivel del apéndice, hay lo que se llama ganglios linfáticos, se aumentan y produce una obstrucción del apéndice que, como podemos ver a este nivel, es un órgano pequeñito. Ahí empieza la inflamación y como hay bacterias, se produce una infección. Pero también se pueden solidificar las heces a ese nivel, lo que se llama fecalito. O incluso se puede colocar una semillita ahí, un parásito, o en últimos casos, un tumor a ese nivel puede provocar una apendicitis. Es raro, pero existe la posibilidad. Ahora, doctor, si tuviéramos que localizar, ¿verdad? Por ejemplo, si uno se ve el abdomen, porque muchas veces lo confunde, ¿dónde localizaríamos el dolor de una apendicitis? Si me tuviera que usted, porque a veces dicen se irradia para tal lado, ¿a dónde está la cámara? Para acá, doctor, señáleme aquí, ¿dónde dolería una apendicitis? Ok, es muy importante decir que el dolor de apéndice no
aparece inicialmente donde está localizada el apéndice. Eso sí es interesante. Sino que inicia como que si fuese una gastritis a nivel del epigastrio, como se conoce, en la boca del estómago, que dice la gente. Ajá. Y posteriormente se va hacia la parte inferior derecha del abdomen, aquí, a ese nivel donde se encuentra el apendicitis. Eso aquí está el apéndice, Doc. es correcto, a este nivel. Ajá. Se llama fosa ilíaca derecha o cuadrante inferior derecho. El dolor migra más o menos en unas 4 o 5 horas y una vez que se localiza ese nivel, empieza poco a poco a incrementarse, No es de un momento súbito que duele a ese aquí. nivel. O sea, empieza en la boca del estómago, baja a la zona derecha. Eso que dice la gente es un mito, que se irradia, que de repente me puede doler al otro lado, me puede doler más abajo. No, en realidad el apéndice puede tener diferentes localizaciones. Entonces se puede ir hacia la pierna, se puede ir, si está localizada, detrás del intestino grueso, o sea, se puede ir a la región lumbar. Podría irse para esta zona de aquí. Sí, incluso se puede confundir con una cistitis, una infección de la vejiga, cuando este apéndice está en contacto directo. Entonces ahí se produce el dolor muy profundo, como que si fuera un dolor de ovario. Ahora, doctor, ese dolor, digamos, porque si bien es cierto, se localiza en un momento dado en algún lugar, usted decía que primero puede iniciarse por aquí y va en aumento. Cuando caminamos, cuando nos flexionamos, cuando hacemos diferentes movimientos, ¿puede complicarse más el dolor? Es interesante, sí. Se manifiesta. Por ejemplo, si uno va en carro y tiene que pasar un muerto. Un montículo, sí. Siente. Sí. Si uno salta, brinca, siente el dolor, se incrementa. Si uno tose, si uno estornuda, siente el dolor más fuerte. Eso es porque esta inflamación va creciendo y va provocando que al brincar y toca la pared abdominal. Sin embargo, si esto se rompe, uno puede sentir un alivio temporal. Y posteriormente el dolor se localiza a nivel de todo el abdomen. Ahí es cuando nosotros decimos que el paciente pasó de una apendicitis aguda a una peritonitis como consecuencia de la ruptura del apéndice, que es una condición mucho más delicada, mucho más grave, y que no solo requiere la cirugía de emergencia, sino varios días en el hospital con antibióticos intravenosos para combatir la infección. Ahora, doctor, el dolor. ¿Al dolor se le puede sumar algún otro síntoma o básicamente es dolor? Es decir, ¿en qué momento nosotros debemos de detectar para ir a buscar ayuda? Son una serie de síntomas, son 3 condiciones básicas. El paciente pierde el apetito, deja de comer, no tiene deseo de comer, pero también puede sentir náuseas acompañado en algunas ocasiones de vómito. Además, como es una infección, el paciente va a tener una temperatura alta, no altísima, 38, 39 grados centígrados, pero el paciente se siente irritado. 37,5, 37,9, 38,3. Esos son los síntomas principales. El dolor característico que empieza en la boca del estómago y se localiza en la parte inferior derecha, náuseas, vómitos, una febrícula y obviamente en los exámenes de laboratorio nos muestra que hay una infección en algún lado. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio que nos indicarían en ese momento? Ok, tenemos que hacer un hemograma para que nos diga que la función de los leucocitos, los glóbulos blancos, está aumentada. Tenemos que hacer un examen de orina para ver si la causa, porque hay muchos síntomas que se pueden confundir o son similares a la apendicitis, que no hay una infección. Podemos mandar un examen que se llama PCR, que es un parámetro donde nos dice que hay una inflamación o una infección en alguna parte del cuerpo. Integrando toda esta sintomatología clínica, los exámenes de laboratorio y obviamente necesitamos imágenes. Se puede hacer un ultrasonido de abdomen o en casos muy difíciles donde tenemos duda diagnóstica, hacer incluso una tomografía axial computarizada. Y con eso determinamos dónde está esa infección que están buscando. Increíblemente, a veces todavía no tenemos diagnóstico y tenemos que hacer lo que se llama una laparoscopía o una laparotomía exploradora. Que esté en duda el diagnóstico, sospechamos, y para prevenir que haya una perforación y una ruptura, pues tengamos que hacer una cirugía de exploración para determinar, viendo directamente el órgano, el apéndice, si está inflamada o existe alguna otra enfermedad que puede ser quirúrgica
o no necesariamente va a ser quirúrgica. Ahora, doctor, ¿la apendicitis sigue siendo obligatoria una cirugía? En la mayor parte del tiempo, sí. 98% O sea, es casi una siempre. cirugía, un tratamiento quirúrgico. Hay pacientes que llegan muy tarde, que se ha hecho una colección, que está totalmente, el organismo se defendió. Se le puede dar un manejo conservador por cierto tiempo, sobre todo en ancianos que buscan una ayuda muy tardía porque tienen miedo de ir al hospital, porque son dependientes de él quien lo lleve o porque son tomadores crónicos de analgésicos. Entonces, el diagnóstico se hace tardío y en algunas ocasiones se puede manejar conservadoramente inicialmente y después va a terminar en una cirugía. ¿Cuándo hay ese riesgo de peritonitis? ¿Es el tiempo el riesgo o son un montón de factores? El principal riesgo es el tiempo, ha pasado mucho tiempo. Pero también existen algunas enfermedades, por ejemplo, si el paciente es diabético, retarda un poco la búsqueda de la ayuda porque el paciente se siente bien. Si el paciente tiene múltiples enfermedades y los asocia a, bueno, tengo una colitis más fuerte de lo normal y en realidad esto no fue un ataque de colitis, sino que fue en este momento una apendicitis. O pacientes tomadores de analgésicos, tienen problemas de cadera y piensan que su problema, el dolor en ese momento, es su cadera. Y siguen tomando más y más medicamentos. Doctor, el apendicitis, digamos, ¿se sigue operando abriendo o ahora sí se puede hacer laparoscópicamente? Y lo ideal es hacerlo laparoscópico. Es una cirugía rápida, es una cirugía segura y tenemos la oportunidad con una camarita de visualizar todo el abdomen. Cuando existe perforación y hay que hacer un lavado de toda la cavidad abdominal, pues nos facilita mucho. ¿Perforación es que tiene peritonitis? Perforación es ¿o que no? se rompió el apéndice y tiene una peritonitis. Y toda la infección se ha regado a nivel del abdomen. Y obviamente sí también se puede hacer de forma abierta, la tradicional herida abierta, cuando no contamos con el laparoscopio o cuando no se puede visualizar, que es en muy raros casos, eso depende de la habilidad del cirujano, depende del equipo que se tiene, pues se podría hacer perfectamente en forma abierta. ¿La recuperación? La recuperación es muy rápida siempre y cuando la apendicitis se opere a tiempo. Si no ha habido perforación, no ha habido ruptura del apéndice, no hay peritonitis, el paciente puede egresarse al día siguiente. Si existe una peritonitis, pues no solo depende de la cirugía como tal, sino que hay que dar antibióticos que se pueden dar intravenosos al inicio y llegar a su casa. Importante en los cuidados posteriores, en los cuidados postoperatorios, pues evitar hacer esfuerzos, no manejar inmediatamente, tener una dieta suave o blanda inicialmente. Bien, doctor, muchísimas gracias. Nos queda requete claro. ¿Podemos vivir sin apéndice? No hay ningún problema. Eso nos puede dar calma también con una vida normal. Es correcto. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Encantado. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Que pase feliz día, doctor. A la orden. Muchas Nosotros gracias. nos vamos por el Jardín Ítalo. Tenés otro tema interesante para todos nosotros. Mi señora Bella, problemas de presión alta, vamos a combatirla, pero ¿sabe cómo? Con medicina china. Por eso tenemos a Jorge Hernández. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo combatimos la presión alta, Jorge? Sí, la presión alta con la medicina tradicional china nos da diferentes maneras de combatirla. Una de ellas es la auriculoterapia. La auriculoterapia son unos balines que se ponen en el pabellón auricular donde vamos a estimular ciertas partes de nuestro cuerpo. Perdón, doctor, estos son muy pequeños, son mínimos, ¿verdad? Y no son agujas, son balines. Son ¿verdad? balines, no son balines. las agujitas que estamos No son acostumbrados. agujas, no son agujas. Ahora, ¿dónde son los puntos de presión, doctor? Le tenemos que poner un punto a ella, maestro, que este punto va a relajarla. Recordemos que la presión alta se da por una mala alimentación, entonces ponemos también el punto de estómago. Se da también porque la persona pasa muy estresada, el punto tranquilizante, y ponemos un punto de corazón y un punto de ansiedad, ¿verdad? Con esto vamos a regular en la parte de auriculoterapia. Aquí está la ansiedad. Correcto. Aquí está el corazón. ¿Cuál es este, doctor? Este es estómago, este es estómago y este es un punto para relajar. Ahora, ¿qué estamos haciéndole ahí al cuerpo? Muy bien, lo que estamos haciendo es mandándole un mensaje al cerebro para que vaya regulando los niveles de estrés y vaya teniendo una mejor alimentación y no tenga ansiedad, y esa persona va a ir bajando paulatinamente
su problema de hipertensión. Ella ya salió de la terapia, ¿cuánto tiempo dura para que ella esté bien? Realmente con la medicina china es bastante rápido. En nuestro consultorio no solo le damos auriculoterapia, sino que también trabajamos con acupuntura FENLA, que es sin agujas. Pasemos ahí, ahora, acupuntura sin aguja. Sin aguja, se llama FENLA. ¿Cómo se trata eso? Entonces, simplemente esto es FENLA, que es parafina de abeja, y ya le tomamos el pulso a ella, vemos que ella tiene el padecimiento y que hay un punto que se llama triple recalentador, que son las 3 grandes calderas, que ella está haciendo más presión arterial. Entonces, simplemente colocamos un punto en los puntos que le corresponden. ¿No le arde eso, doctor? Esto es como un pellizquito se siente, no hay gran dolor, no tiene ningún efecto secundario si se lo aplica un profesional, ¿verdad? Exactamente, tiene que ser bien aplicado. Sí, correcto. Doctor, hablemos un poquito del biomagnetismo. Biomagnetismo, excelente. El biomagnetismo es la forma de colocar correctamente los imanes para un montón de padecimientos. Igual que la medicina china y la auriculoterapia tienen más de 200... Muy efectivo este, sí, por cierto. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, vamos a poner un negativo en la parte del riñón. ¿Por qué? Porque el riñón trabaja con emociones. Y además de que trabaja con emociones, trabaja con toda la parte de agua del cuerpo y es la presión arterial, es agua. Entonces, además, si la persona pasa muy estresada, ponemos un punto en el centro. En el centro, donde ahí a ella le va a relajar. Ahora, doctor, una persona que padece de presión alta, ¿cada cuánto tiene que ir a terapia? Bueno, lo recomendado es, mientras que tenga la presión muy alta, vaya una vez a la semana. Esto no significa que tiene que quitar el medicamento alopático. Si nosotros damos una terapia alternativa para que esta persona mejore con la ayuda de un especialista, más la ayuda de nosotros, esta persona es un va a mejorar. complemento, porque ella tiene que mantener sus medicinas también, ¿verdad? Correcto, es correcto. Es un complemento. Correcto, nosotros lo que hacemos es ayudarle al profesional para que ella se mejore más rápido. Doctor, ¿cuánto pasa para ver resultados ya? Vea, con la acupuntura FENLA y con la auriculoterapia, yo diría que en media hora, 1 hora máximo, ella puede estar sintiendo los resultados. Ahora, doctor, para esas personas que retienen líquido. Muy bien, para retención de líquido, bueno, aquí le pusimos con biomagnetismo, recuerden el punto del riñón, y además con auriculoterapia también podemos poner un punto aquí abajo, que es para retención de líquido. Ok, ahí eso va, sí, eso va a ayudarle a ella. Ahora, doctor, cuando hablamos de la chía, del agua de pipa, ¿por qué no se pueden tomar para las personas que tienen presión baja? Muy bien, en la parte de medicina tradicional china, la fitoterapia es parte de nosotros. ¿Qué significa? Tenemos que saber comer, tenemos que saber medicar correctamente con productos naturales. Al revés, la persona que tiene presión alta no va a poder tomar canela ni jengibre. Nada de eso. Nada de eso, porque le va a subir la presión. Y la persona de presión baja no puede comer chía, no puede comer ajo, no puede tomar agua de pipa, apio, le va a bajar la presión. Doctor, y dejar y recalcar y dejar claro que esto es un complemento muy bueno también, ¿verdad? No es que digo, no, yo voy a quitar mi pastillita todos los días y hago esto. No podemos ser irresponsables con la salud de nuestro paciente ni con los otros profesionales. Es decir, nosotros, y en esto estoy, y quiero ser muy claro, nosotros coayudamos al otro profesional. Nosotros le ayudamos con la medicina natural a que su tratamiento sea más efectivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer todo un análisis de la persona, de su padecimiento y de cómo podemos ayudarle. Doctor, ¿a qué edad ya se puede hacer este complemento con usted, digamos? Bueno, lo que es auriculoterapia inclusive se puede en niños de 3 años. De ahí en adelante. De aquí en adelante. Lo que es ya biomagnetismo, 15 años en adelante. Y lo que es acupuntura FENLA, eso se puede hacer desde recién nacido porque no hay ninguna aguja, ¿verdad? Exacto. Igual que los puntos de la oreja. Ahora, no hay. si hablamos de adultos mayores, es un gran complemento. Maravilloso, maravilloso.
Maravilloso porque no es invasivo, maravilloso porque la persona saca un tiempo y el hecho de estar en una camilla de masaje se relaja más. Exactamente. Además que enseñamos y le ayudamos a esa persona con la alimentación, ¿verdad? Recalco, esa persona que tiene presión alta, que padece presión alta, debe de quitar el té de canela, el té de jengibre. Muchas personas llegan al consultorio y me dicen, es que no puedo dormir. Y lo primero que le pregunto es, ¿padece presión alta? Sí. ¿Qué está tomando? Té de canela y té de jengibre. Lo quita en las noches y esa persona descansa. Doctor, ¿qué otras cosas debe evitar también estas personas? La persona que padece de presión alta, el chile. El chile, el no chile puede picante, nada no, de el esas chile chileras. picante. Se acabó. Se acabó. La cayena, la pimienta cayena, todo lo que le haga que su hígado vaya a efervecer, que su hígado funcione más. En medicina china, el hígado es madera y si a la madera le metemos fuego, nos va a sobresaltar. ¿El que padece presión alta puede comer cualquier tipo de fruta, doctor? Puede comer cualquier tipo de fruta con cuidado. Ok. Siempre decimos que con cuidado. ¿Por qué? Tal como el banano tiene mucho potasio y muy harinoso. Y la harina se convierte en azúcar. Y el azúcar efervescente en nuestro cuerpo. Entonces hay que tener cierto cuidado. Frutas de color rojo tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Frutas de color verde es más pasivo y les va a caer bastante bien. Doctor, muchísimas Un placer. gracias. Muchas Se lo gracias. agradezco mucho. Gracias. Pequeño corte comercial, pero mi señora, tenemos unos sillones coloridos lindísimos que va a hacer su casa que se vea bella, pero más bella lo que es. Y también tenemos invitado especial. Tenemos al bailador Farruquito aquí en Repretel. Eso es después del corte. ¿Está su casa? La Casa de Giros. Y vamos a hablar de unos hermosos banquitos y cojines a juego que pueden ser la solución para llenar esos espacios en casa. Nos acompaña Alexis Sala, consejero del hogar. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Tú? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos, Alexis. Tenemos unos banquitos que pueden ser la solución de verdad para llenar esos espacios que tenemos en casa que a lo mejor decimos, ¿qué pongo? No, pues claro. Estos cojines, como usted puede ver, hay una variedad increíble, de tipos, de colores para muestra. Unos cuantos cojines para decorar cualquier área, sea una sala. Una sí. Para complementar con los sillones, para los sillones. Mira, ese banquito que estamos viendo ahí en cámara que viene a juego con el cojín, ¿verdad? Como dijimos, para llenar esos espacios que tenemos a veces que no sabemos qué poner. Sí, correcto. O sea, el espacio del banquito y el cojín, bueno, se complementan juego, ¿no? perfectamente o independientemente pueden estar solos. Sí. O sea, podemos complementarlo con un sillón neutro o el banquito en su defecto en un cuarto, en un baño, para que las damas se puedan hidratar sus piernas, puedan cambiarse los zapatos cómodamente. La altura es completamente idónea. Perfecto, perfecto. Entonces, no hay problema con el banquito. Los almohadones se pueden colocar en la cama, en los sillones. Exacto. Alexis, estás mencionando la combinación, ¿verdad? No pasa nada de que tenga una gran variedad aquí. Veo que tenemos un montón de cojines. Combinarlos, ¿verdad? No, pues. A la hora de combinarlos. La combinación, pues, es como todos los gustos. Hay diferentes y podemos combinar los peludos, los lisos. Estos son los peludos, Sí, ¿verdad? los pelucitos son un poquito más, la verdad, están como muy de moda. La gente los busca mucho y tienen muchas ventajas. Son fáciles de lavar. Eso te iba a preguntar, ¿se abren, verdad? Sí, vamos a abrir. Este es un poco más complejo por los pelos. Exacto, pero abres ahí y le sacas. Sí, le sacas el relleno, que es microfibra. Y fácilmente lavas el producto y no le pasa nada. El producto es completamente versátil para lavar, para la limpieza, es muy muy fácil. Entonces no hay problema con eso, se vuelve a armar y ya no. Perfecto, te queda tu cojín nuevamente limpio en tu mueble, en el cuarto, donde la quieras. cómoda, Perfecto. donde ustedes quieran. También pueden ser personalizados, ¿verdad? Los cojines. Sí, hay algunos que sí. Ahorita momentáneamente tenemos una gama más de unos 50 cojines que ya son, como somos importadores, todavía no tenemos el diseño para personalizarlos aquí en Costa Rica. Para personalizarlo, ¿verdad? Pero tenemos una variedad increíble. Igualmente nos están llegando constantemente muchos estilos. Entonces creemos que
que la gama que tenemos es suficientemente para gustos y para que la gente decida, pueda, mira, exacto. En los cuartos también, ¿verdad? En las habitaciones, fácilmente colocar estos banquitos. Perfectamente, el banquito, como te dije, es muy cómodo para cuartos, baños, complementar una sala, que tengas un espacio, una esquina, que le falte algo, puedes colocarle el banquito y tener un espacio más bonito, más... Perfecto. Aquí, aunque tengamos la combinación ya hecha, ¿verdad? Banquito Sí. con el cojín, podríamos combinarlo con otros, Sí, ¿cierto? no, claro. O sea, digamos, hay cojines que van más acorde con otros. Igual podemos combinar colores. Aquí, perfecto, ¿no? Hay colores... Como tú mencionaste, hay una gran variedad de cojines y cada quien... Es que son gustos. Exactamente, el O sea, gusto. Ves, aquí vamos a combinarlos aquí también. Cambias, pones... Eso Es- depende ya de cada persona. De cada estilo también de casa. Los gustos lo son que diferentes, tenga. las personas, todos tenemos gustos diferentes y para los gustos son los colores. Exacto. ¿Qué cantidad o qué variedad tienen ahora ustedes disponibles? Aproximadamente más de unos 50, 60 cojines por estilo. Por estilo. O sea, sí. ¿Tamaños también son similares? Momentáneamente tenemos este tamaño, el estándar, pero sí implementamos con un tamaño un poquito más larguito. Igual, en 15 días nos está llegando una gran cantidad de mercadería nueva, entonces el inventario va a crecer y ya estamos en época de Navidad, la gente puede aprovechar Sí. decorar. Correcto, decorar su casa para esta fecha, ¿no? No, por supuesto, y invitadísimos para que nos sigan en las redes sociales. Estamos haciendo una promoción el día de hoy en Facebook. ¿Cuál es la promoción? Vamos a rifar un cojín a la gente que nos siga en la página, que le dé hashtags Herox, y vamos a rifar creo que próximamente mañana. Ahí en la publicación ahí va a salir. De Miso. Ahí. De Miso va a salir la promoción. Ahí siguen las instrucciones y pues a participar. Ojalá que se lo puedan ganar en casa. Alexis, 1.000.000 de gracias. ¿Verdad que Igualmente. sí? Ya saben, participen para que se lleven esos cojines. Muchísimas gracias, Gracias a Alexis. ustedes. Gracias. Tengan un buen día a todos. Vero, seguimos contigo. Hoy tenemos el honor de contar con Juan Manuel Fernández Montoya, conocido como Farruquito, y vean el lujo, porque él es conocido a nivel mundial como el mejor bailador de flamenco del nuevo siglo. Farruquito, un placer tenerte acá en nuestra Igualmente. casa. Muy buenos días. Buenos días. Farruquito, ¿de dónde nace esta pasión por el flamenco? ¿Cómo inicias? Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, pues yo inicio tan pequeño que ni recuerdo. Mi familia, mi abuelo Farruco, era uno de los maestros grandes del flamenco. Luego está mi madre, la Farruca, y mi padre, el Moreno, que era cantador, ¿no? Y yo en casa pues aprendí a bailar y aprendí el flamenco al mismo tiempo que a hablar, a jugar y a vivir, ¿no? Vienes de una dinastía. Totalmente, sí. Su primera presentación, ¿tienes algún recuerdo de esa primera presentación? ¿Y a qué edad fue? Bueno, yo, mi primera presentación, digamos, profesional, entre comillas, fue después de la gira de Estados Unidos con Flamenco Puro. Tenía unos 5 años, más o menos. Eras un bebé. En Broadway, un bebé, en Broadway. Y ahí recuerdo que yo sentí esa emoción de decir, quiero dedicarme a esto, ¿no? Porque yo veía a los mejores de esa época en un mismo espectáculo y me enamoré del flamenco de tal manera que aquí estoy todavía. Flamenco es un baile pasional. Totalmente, de mucha pasión, de corazón. El flamenco tiene que estar en ti, tiene que vivir en ti y tiene que formar parte de tu corazón, porque no es una profesión a la cual te puedas dedicar solo en el momento del escenario y luego olvidarte de ser flamenco en el resto del día. Yo no lo concibo así. ¿Cuántas horas se practica o cómo se hace un bailador? Bueno, aparte de que si te gusta esto, siempre estás bailando aunque no lo estés. Es decir, lo tienes siempre en la mente y en el corazón, siempre tienes algún ritmo, alguna melodía, alguna idea. Luego, practicar, hay que practicar todas las horas posibles, porque hay una formación que es muy difícil detrás de todo esto. No es solamente ponerse una camisa de lunares y moverse por el escenario, sino que hay una dedicación de muchísimas horas, ¿no? Aparte también, yo diseño todo lo que es la letra y la música y la coreografía, la puesta en escena del espectáculo, todo, 100% lo diseño. Entonces, eso ya son 24 horas al día. O sea, a veces de madrugada me despierto con una melodía o con una idea y me levanto de la cama y me voy al estudio a desarrollarla, ¿no? Respiras, sueñas, vives el flamenco. Totalmente, soy flamenco.
por favor, regálenos unos pasitos, porque usted se va a presentar y voy a aprovechar para aquellos que quieran vivir este espectáculo, porque tienen una sola oportunidad, que es el próximo 10 de octubre, este viernes, a las 8 de la noche, en el Teatro Nacional, para que vean a este bailador de talla mundial, y aquí nos va a regalar una pinceladita, por favor. Va a ser una improvisación, que el flamenco además es muy improvisado, que no tengo músicos y no tengo nada, pero bueno, voy a intentar regalarte algo. Por favor. ¿Vale? Y para todo el público. Y para invitar al público a que te vaya a apoyar y que disfrute de su arte, porque esto es un arte y una pasión. Totalmente. Farruquito. Gracias. La tarimita es suya. Vamos allá. Farruquito, perdón, es muy... ¿Se ha visto que se ha caído? Claro, es que con esa fuerza y con esa pasión, Farruquito, por favor, ¿nos puedes regalar un pasito más mientras yo te ayudo con esto? ¿Vale? Por favor, sí. Pero sin micro, No hay problema, un pasito más y yo te resuelvo lo del micro. Entonces lo que hacemos es que grabamos de nuevo, ¿no? Como si saliese, ¿no? Para que por todo... ¿Despacito? No. Gracias, amigo. Lo logramos. Si no lo hacemos con el mío, no pasa nada. Farruquito, muchísimas gracias. Un placer contar con tu presencia acá en nuestro programa. Y además tenemos entradas desde nuestro WhatsApp para que ustedes escriban que si quieren ir a ver este espectáculo, este viernes, Teatro Nacional, 8 de la noche, para que puedan disfrutar. Vea, qué fuerza. Muchísimas gracias, Farruquito. Un placer tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Charlene, véngase para acá. Aquí yo vengo a chismear, Vero. Vea, le cuento, es que nosotros tenemos un programa de espectáculos después de este de Giros y queremos conocer de lo que pasa en la farándula nacional e internacional. Charlene, cuéntanos. Hay 2 peleas de Misses. No se imaginan, ¿están agarradas del pelo o de las extensiones? ¿Vos qué decís? Probablemente de las extensiones, pero ¿nacional o internacional? Internacional, solo eso les puedo decir, así que no se pierdan Giros de la Fama. Bueno, el fin de semana cargadito y arrancamos semana con buena información. Muchas gracias. Así es, gracias a vos. Muchas gracias, Farruquito. Que sea un éxito esa presentación, como así será, sin duda. Y bueno, y les recordamos que es el miércoles 10 de octubre. Ok, miércoles 10 de octubre. Yo estaba dando mala información, que era el viernes. Ay, qué barbaridad. 10 de octubre para Teatro Nacional, 8 de la noche, para que no se la pierdan. Muchas gracias, Farruquito. Un placer. Gracias, un placer.